que tengo que decir que mucha gente lo adivinó. ¿Ah, sí? Sí, tengo que decir que mucha gente lo adivinó. Pablo, un gusto saludarte, bienvenido aquí al Tigo Sport Radio, qué gusto tenerte aquí. Para vos, ¿qué es un crack? ¿Cómo si yo te pregunto, ¿es que es un crack? ¿Cómo lo conceptualizarías vos? Y bueno, buenos días. Bueno, ahora es no es solo radio, sino ahora la radio con imagen, ¿verdad? Multiplataforma, sí, por todos lados. Estamos en radio, en tele, en Facebook, en YouTube. Bueno, vos que estás ahí metiéndote ya, imbuyéndote en el mundo bueno, a todos, muy buenos días y obviamente acá en el set. Gracias por la invitación. No, a vos por estar aquí. ¿Qué es un crack? No sé, de alguien que trasciende, ¿verdad? En lo que sea, ¿verdad? Para mí eso viene siendo un crack. Sí, o sea, salió fácil, ¿ah? Es que es muy amplio, ¿verdad? Para cada uno pues puede ser Pablo, algo diferente. ¿El fútbol tico tiene cracks? Sí, claro, y a través de la historia han habido... No, digo yo, el fútbol actual. Muchos cracks. En el fútbol actual, Keylor Navas es un crack, ¿verdad? Nuestro fútbol nacional, super crack, ¿verdad? El top de toda la historia. Sí. Pablo, bueno, agradeciéndote por estar acá, incluso contándole un poco a la gente que ha lanzado un podcast, ¿verdad? Donde la semana anterior contaste muchas cosas, ¿verdad? Hablaste de muchas situaciones, hablaste de tu carrera, claro. en varias cosas. Se llama, por cierto, decirle a la gente, invitarle, se llama One Chope, ¿verdad? Se llama One Chope, sí. Con el one de uno. De uno. Sí. En inglés, One Chope. Te tomaste un buen tiempo, para salir a los medios de comunicación después de tu salida del Saprissa. ¿Por qué? Siempre me tomo un tiempo. Yo creo que es necesario tomar distancia, reflexionar, pensar, porque uno en el momento está caliente, está desilusionado, decepcionado, y yo creo que es el espacio que en lo personal me sirve para tomar otra vez fuerzas y ser positivo y seguir en esto que nos apasiona. Yo creo que sí es importante darse un espacio. ¿Saliste enojado? Tal vez no enojado, sí, desilusionado, frustración, como siempre, ¿verdad? Para nadie, yo no sé, cualquiera de ustedes que lleguen y le digan, bueno, ya no sigue, golpea, ¿verdad? Porque somos seres humanos, pero bueno, por eso creo conveniente y pues creí conveniente pues tomar esa distancia. Sí. Pablo, ¿nos puede explicar cómo han sido, cómo es el momento? Y cuando me llama la atención usted con tanta experiencia que dice le golpea, porque uno pensaría que con el tiempo la gente se vuelve un poco más tolerante quizás a decisiones en las que probablemente no esté de acuerdo, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se asume una decisión? Por ejemplo, lo llaman de Saprissa y le dicen no sigue, y tal vez usted creyendo que está haciendo bien su trabajo. Sí, bueno, somos seres humanos, ¿verdad? Y por más experiencia que tengamos, pues siempre va a golpear, ¿verdad? Sobre todo cuando, lo que usted dice, sobre todo cuando las cosas, bueno, bajo mi perspectiva se estaban haciendo bien. ¿Por qué? Porque cuando yo tomé el Saprissa estaba en 9º lugar. Y fue muy complicado remar ahí para clasificar. Si ustedes se acuerdan de ahí, hasta la última fecha, y gracias a Cartago, ¿verdad? Sí, eso me dolió mucho. Lo tenés bien fichado, ¿ah? Eso me dolió mucho. Sí. Pero, a ver, y esto, y creo que lo ha escuchado usted, se requiere proceso para cambiar algunas situaciones puntuales que hay en diferentes clubes, ¿verdad? Porque en diferentes clubes hay diferentes cosas que uno tiene que manejar y trabajar para llegar a lo que uno quiere. Ya después, bueno, con esa dificultad de clasificamos, dependientemente como sea, pero como escucho a algunos colegas de ustedes, lo importante son los resultados, ¿verdad? Entonces, bueno, se logró clasificar y al otro campeonato, no sé, la tercera fecha, cuarta fecha, estando a 2 puntos del primer lugar, se toma una decisión con un calendario que nosotros prácticamente casi que siempre jugamos de visita,
¿verdad? Y teníamos, en esa semana que me destituyeron, habían 3 partidos en casa. Uno era creo que era de la Copa Centroamericana, ¿verdad? Y dos partidos del Campeonato Nacional, que ahí se podía revertir cosas, pero bueno, son situaciones que pasan en el país. También lo escuché a usted una vez cuando dijo de la narrativa, ¿verdad? Entonces se construye una narrativa, ¿verdad? Que la gente se la cree y pasa lo que pasa. Yo nunca he... porque a veces se habla mucho que los periodistas tienen la culpa. Yo no, para mí los periodistas no tienen ninguna responsabilidad. A ver, Aunque pues no sí estés deben de ser, digamos, más profesionales, investigar un poquito más y algunos lo son, ¿verdad? Otros no tanto. Pero aquí el problema es que se dejen llevar los dirigentes por lo que están escuchando. A eso le quería preguntar. Se genera un Pablo, clima, pero los que toman decisiones no deberían influir. Eso quería preguntarle yo si el dirigente carece de la madurez suficiente y se deja arrastrar mucho por el día a día y por los resultados del momento. Por supuesto, y no son todos, pero en su gran mayoría. Y esa es la percepción que yo tengo, la experiencia que he tenido, ¿verdad? Porque a veces uno ve partidos desastrosos y uno escucha, digamos, ciertos análisis y dicen que fue un excelente partido, ¿verdad? Y uno dice, bueno, y después uno dice, bueno, uno tal vez es subjetivo y uno está viendo cosas, pero ahí empieza a ver, digamos, los datos y todo, y esto que lo otro, y no estoy tan perdido, ¿verdad? Entonces, y pasa de la otra forma. A veces hay partidos muy buenos y no sé, se construye algo, una atmósfera rara de que no, que un partido muy malo, de que decisiones malas del técnico que X técnico, y entonces ahí es donde me pongo a pensar una vez que dijo Mora, Cristian, de que por ahí hay algo de que pagan algunos periodistas para que, ¿verdad?, se construya un ambiente o positivo o negativo. Y entonces ya me puse a pensar ya en esa reflexión de estos tiempos, ¿verdad?, de tanto pensar, dije, sí, puede ser que exista pues una minoría, pero lo existe, y si ustedes, y si un colega lo dice, quiere decir que algo anda por ahí, ¿verdad? Sí. Yo quería preguntarte, tal vez vamos picando varios temas. Yo tengo algo más como estructurales del fútbol, desde tu perspectiva. Muchas veces te escuché hablar de la falta de disciplina que hay en los futbolistas acá, que no se consideran atletas de alto rendimiento. No son todos, ¿verdad? No todos, pero sí te ha tocado manifestarlo. Claro. ¿Cómo se logra que el futbolista realmente de nuestro país interiorice esa mentalidad profesional, esos cambios que son de estructura, también chocando con dirigentes que no siempre te dan las herramientas, también chocando con el resultado, porque a veces vos podés presionar a un futbolista pero lo necesitas? ¿Cómo hacemos? Vos como técnico para mejorar. El cambio se va a dar tanto y cuando el dirigente tome conciencia y empodera al entrenador. ¿No pasa eso? Y no pasa eso porque hay mucho cambio. O sea, son 3, 4 partidos y se va un técnico, y viene otro, y viene otro, y viene otro, y viene otro, y no se da ese cambio de cultura dentro del club. Algo que yo en todos los clubes que he estado he intentado hacerlo, ¿verdad? Ahí, y me acuerdo con don Leo, cuando me fue a buscar para ir al Cartaginés, yo le dije, don Leo, van a haber jugadores que se van a poner incómodos. O sea, de una vez se lo dije, se van a poner incómodos. ¿Por qué? Porque yo soy un técnico que no voy a estar tolerando que el jugador tenga 16, 22, 25% de grasa. No soy un técnico que me voy a prestar para estar... A ver, no estoy en contra de las actividades que se pueden hacer, el famosos asados de los jugadores y todo, pero cuando se pasan, cuando se van a tomar, cuando me regresan al otro día algunos jugadores con aliento a alcohol, pues es un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos ir a un mundial, queremos trascender a nivel internacional, queremos competir en CONCACAF, queremos desarrollar jugadores para que vayan al exterior, y de esa forma no se va a hacer, ¿verdad? Entonces, es complejo, entonces eso requiere tiempo,
los que no se adaptan, digamos, a ese rigor y a esa disciplina, solitos van a ir saliendo. ¿Encontrás mucha ¿Verdad? resistencia? Y para que, por ejemplo, un joven, voy a dar un ejemplo, no voy a dar nombres porque si no, Se arma Troya. ¿qué problema? Un joven está creciendo viendo todo eso, viendo tal vez algunos jugadores consolidados que ya tuvieron su carrera, que ya tienen su dinero, que ya estuvieron donde estuvieron, y vienen acá y se relajan, ¿verdad? Y empiezan con sus fiestitas y sus cositas y sus tomatingas, ¿verdad? El joven que no entiende que quiere ser profesional, que no entiende cómo es ser profesional, ¿verdad? Está viendo todo eso, está absorbiendo eso, está escuchando eso, ¿verdad? Entonces empieza ahí ya la confusión y no se crean los buenos hábitos para tener ese buen profesional. Claro, pero vos tenés esos modelos de líderes en el camerino que tal vez no son los acordes a lo que vos pensás que es una mentalidad profesional, pero a la vez tenés que tomar decisiones deportivas porque el resultado del domingo te mantiene o te saca del cargo. A la vez tenés que convencer al futbolista. ¿Cómo se maneja todas esas partes para hacer un cambio estructural cuando la coyuntura te va empujando? Sí, no es fácil. Aquí lo único es teniendo el respaldo. De arriba. Porque yo puedo tratar de encaminarlos por donde se debe ir, porque ya lo he visto, porque ya lo he vivido, porque ya he estado ahí. Pero si por otro lado hay 2 o 3, 4, 5 que cualquier cosa le van a decir al dirigente, que tienen amigos en la prensa, y entonces ya se va creando una nebulosa ahí extraña, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se dice, digamos, de Pablo Wanchope en el país? Que no sabe manejar camerinos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es manejar camerinos? Dejarme llevar por la norma, quedarme callado, tranquilo y patear la bola y estar ahí, ¿verdad? ¿O qué es? ¿Verdad? Entonces, hay mucha confusión en el ambiente y bueno, son cosas que es frustrante y que golpea. Pablo, empecemos a hacerle autobombo un poco al podcast, ¿te parece? Porque hay algunas cosas que tocaste que me parece que es importante. Hablaste puntualmente de tu salida al Cartaginés, de tu salida al Cartaginés y de tu salida al Saprissa. Mencionas esto, ahí tenés los audífonos por si querés escucharlo. Si no, bueno, igual ya sabes qué fue lo que dijiste. Aquí lo vemos, vamos a revisarlo. Esto fue lo que dijiste de tu salida del Cartaginés y del equipo del Saprissa. ¿Dónde están? No, Reconozco y siempre que lo veo lo saludo bien a don Leo, porque tuvo la decencia de llamarme a la oficina y hablar y decirme que ya no seguía. Me lo dijo en la cara, o sea, de frente. Y en otros clubes, pues no han algunos, pues ha sido por una llamada o por un mensaje. ¿En Saprissa te explicaron, Sí. interpreto, que no te explicaron por qué te cesaron? Yo quiero rescatar lo que escucharon ahí en el audio, lo de Cartaginés y de don Leo, ¿verdad? Que yo creo que sí es importante que las cosas, o sea, que lo citen a uno en la oficina, le digan las cosas y bueno, puede estar uno de acuerdo o no, pero sí es importante. En otros clubes no se ha dado. No voy a decir nombres, no se ha dado, ¿verdad? Y yo creo que sí, pero sí es importante decir lo positivo y lo correcto, porque tampoco va a estar uno aquí diciendo las cosas malas, y quería resaltar eso de don Leo. Pablo, ahí también en la entrevista insistís mucho y has sido muy vehemente en la palabra tropicalización. Sí. Pablo sí. tiene que tropicalizarse y te siento muy vehemente a la hora de hablar del tema, digamos, de decir, ok, yo traigo métodos que muchos los aprendí como jugador profesional en grandes ligas de Europa, los trato de adaptar aquí, pero me dicen que me tengo que tropicalizar. ¿Te molesta eso? Yo, puedo entender, tal vez
digamos, hay que manejar el contexto donde uno está, pero yo quisiera saber que ahonden un poco más en cuanto a eso. Y no sé si ustedes me podrían ayudar, o sea, cuando me dicen que necesito tropicalizarme, ¿en qué se basa? ¿Es tropicalizarse Sí. o que el ambiente o que el contexto más bien diga, por este camino no hemos llegado muy lejos, a lo mejor lo que nos está proponiendo, en este caso One Shop, es distinto, vamos a tomarle la palabra? ¿Cuál es el escenario que debería ser? ¿Esa tropicalización o que haya un cambio de mentalidad tanto del dirigente como de los jugadores? Ok. ¿Alguna otra? Sí, Pablo, yo tengo una percepción diferente. Dale. A mí una vez don Johnny Chávez me dijo, que en paz descanse, que cuando él se gradúa de Alemania y se gradúa de Países Bajos, él adquiere un conocimiento, ya sea en metodología de entrenamiento, en táctica, en conceptos muy elevado. Entonces, que cuando él recibe la primera oportunidad de dirigir, se dio cuenta, cuando llevaba un mes de trabajo, que un alto porcentaje de los jugadores no lo entendían. Y se dio cuenta y dijo, no, tengo que tropicalizar, tengo que bajar yo 2 escalones para que me entiendan. Entonces Pablo dijo, don Johnny me dijo en aquel momento que él sentía que con un proyecto, por ejemplo, de un año, que fue lo que pasó en Santos, y con una base de jugadores jóvenes, ya después de un año, Claro. ya él no iba a necesitar tropicalizar, sino que él iba a tomar todo el conocimiento que tenía, pero con un trabajo acumulado, pero que al principio no lo pudo hacer. Es decir, él todo lo que aprendió en Europa no lo pudo venir a ejecutar acá porque el jugador tico no lo entiende, por problemas formativos, por conceptos, por entendimiento. Entonces yo entiendo tropicalizar como que tal vez usted está trayendo como un modelo Premier a Costa Rica y quizás el jugador tico no se siente afín tal vez a lo que usted le está tratando de enseñar. Yo, a ver, y Johnny Chávez Para darle un ejemplo. tuvo mucho éxito acá, ¿verdad? Porque en los proyectos que estuvo mínimo, no sé, 1 o 2 años en los clubes, ¿verdad? Y eso es importante. Ahora, yo no sé cómo tropicalizar a un jugador que tiene 22% de grasa, o sea, no va a competir como se debe competir. Entonces hay que ser exigente ahí con el muchacho y con el ambiente y exigir que deben de estar en mejor forma para poder competir. El jugador costarricense tiene mucha capacidad, hay mucho talento, pero yo discrepo, yo no debo bajarme yo 2 escalones, debo intentar buscar la forma de subir el nivel de donde yo voy a estar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno se sienta a hablar con un joven, el joven quiere ir a la selección y quiere ir al Madrid y quiere ir al Manchester City y no lo va a lograr trabajando a medias, ¿verdad? Entonces la exigencia tiene que ser máxima, ¿verdad? Para llegar donde todos queremos llegar. Queremos un mejor producto, queremos mejor dinámica dentro del fútbol nacional, queremos desarrollar mejores jugadores para que podamos competir a nivel internacional. Pablo, hoy 12 de marzo, ¿a cuánto estamos, por ejemplo, para poner de nuevo un jugador en la Premier? Sí, no, estamos lejos. Yo creo que y eso se da. Hay muchos aspectos que hay que aterrizar y de hecho los voy a tocar porque entiendo el formato acá y no hay tiempo y todo, pero uno de los objetivos del por qué hice el One Shop en el canal de YouTube es para eso, para hablar largo y tendido y poder desmenuzar lo que pasa en el campeonato nacional y dar algunas sugerencias con expertos que vamos a tener ahí para discutir, debatir y dar algunas sugerencias de Pablo, cómo mejorar. Para no salir del tema, Monte, ¿vas a ir por otro lado o sobre eso? No, es que te iba a hacer un comentario. A mí me escandaliza que me hables de un 26% de grasa de jugadores. Sí, hay jugadores A mí que también. están en eso. Sí, me parece. Y hay O sea, jugadores. Sí. O sea, hasta para la vida Sí. ordinaria, ya saliendo del Sí, fútbol, sí. es alto. Estás mejor vos. Sí. ¿Ah? Estás mejor vos. De ahí, por eso tienen una desventaja conmigo, salados. No, es verdad. Bueno, pero sí, porque a estás veces- predicando con el ejemplo, ahí no hay nada que comentar. Yo quería preguntarte porque con respecto a esto de la tropicalización, tal vez en los aspectos físicos y en los parámetros,
lo podés apretar y tenés como una medida objetiva. Pero en la forma del juego, Claro. lo que tal vez vos decís, tropicalizar podría ser bajar alguna de las ideas que tenés a cuestiones más sencillas por el contexto de los campos de juego, por la técnica de los futbolistas. Tal vez vos decís, no sé, quiero salir elaborado, que el lateral ataque carril interno para que la marca no lo persiga y que salgamos fluido, y de repente te encontrás con terreno de juego donde la pelota tiene un conejo y Sí, es sí, imposible. Y decís, bueno, vamos largo al 9, empujamos el bloque. A eso yo lo pienso como tropicalizar en el juego. No, yo en el juego siempre en mis equipos lo que trato es de que ellos entrenarlos para que tomen la mejor decisión de acuerdo a lo que se vayan a encontrar. Si nos vamos a encontrar un equipo que es sumamente presionante, que son muy buenos en la presión, pues hay que jugar largo, ¿verdad? Y que tengan los mecanismos para jugar largo, ¿verdad? Para lanzar la pelota. Va a haber otros rivales que van a hacer el bloque bajo y tenemos que tener las herramientas para poder romper esa densidad, ¿verdad? Del equipo. Y obviamente sí, hay canchas en que no se puede, ¿verdad? Que uno quisiera siempre jugar de una forma, pero hay canchas en que no se puede, ¿verdad? Entonces yo siempre he sido muy flexible con eso. O sea, cuando he tenido que jugar directo, juego directo. Cuando he tenido que elaborar, se elabora. Por eso sos radical en la cuestión de lo físico, del ser impecable con el cuerpo, pero sí sos flexible en los planes de juego. Claro. Y las ejecuciones. Y hay detalles que sí no se pueden negociar. Hay que reducir espacios, Okay. hay que presionar, hay que salir en velocidad, porque eso es la exigencia que nos vamos a encontrar en cualquier fútbol. ¿Y ¿verdad? cómo haces Entonces, para manejar eso? necesitamos preparar a nuestros jugadores para eso. Si ustedes vieron el partido de la liga, y no es culpa de nuestros jugadores ni de la liga, es simplemente que están habituados en nuestro campeonato, y nosotros perdíamos la pelota muy rápido, ¿verdad? Porque había una presión tras pérdida, había un asfixia, acoso, una una asfixia, que no estamos habituados a eso acá. Entonces, ahí ya podemos ver, bueno, qué es lo que pasa en nuestro campeonato nacional. ¿Serán las canchas? ¿Será el clima? ¿Será jugar a las 2, 3 de la tarde en campo sintético? Están habituados a jugar a esa dinámica que nos jugó Los Ángeles, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ver, ya desmenuzar, porque jugamos ante un equipo que yo sé que ninguno de esos está en 22-25% de grasa, ¿verdad? Es muy evidente, ¿verdad? Entonces, hay cositas que tenemos que ir dándole un check, ¿verdad? Bueno, ese aspecto no puede ser que jugadores estén, bueno, eliminemos eso. Tal vez no tenemos las canchas de la Premier, pero hay otras cosas que sí tenemos y tenemos que ir dándole check. ¿En primera división es factible o tiene que ser en la liga menor? Bueno, es Porque a veces factible. yo siento que Vea. lo que vos decís a un tipo de 30 años que construyó su carrera, que ya tiene sus mañas y que está más del otro lado del mostrador, es difícil de interpelarlo. Tal vez con los chicos es más sencillo, Sí, está más pues fácil. entonces no hay que renovarlo, no hay que contratarlo. Así de sencillo. Pablo. Por más el nombre que tenga, no es un jugador que va a influir de buena forma dentro del grupo. Ahora, hay otros, puedo decir uno, como Celso Borges, que sí te va a dar ese plus dentro del camerino, dentro de la cancha, lo está haciendo. Pero es un jugador profesional, es un jugador educado, es un jugador que va a influir a los jóvenes. Hay otros que no, hay otros que definitivamente no hay que tenerlos dentro de la Pablo, de la institución. Pablo, ¿no te llama la atención? Y aquí lo conversamos hace un par de días. Porque yo escucho una queja repetitiva sobre el calendario del Campeonato Nacional. Lo escuchabas con 12 clubes y ahora lo escuchas con 10 clubes. Sí. O sea, tenés notoriamente un campeonato muy comprimido en enero, febrero, ya después el campeonato se te libera un poco, digamos, entre las fechas en 3 semanas, salvo los equipos que tienen representación internacional. Y yo tengo la tesis de que los jugadores no te aguantan muchos por tema de hábitos, porque ves incluso mucha lesión muscular. ¿Qué opinión te merece la queja repetitiva sobre lo comprimido del todo calendario? tiene que ver, sí, tenemos que prepararnos mejor, ¿verdad? Pero para preparar mejor a nuestros jugadores y a los jóvenes, yo sí creo que estamos cometiendo un error
en cómo se está jugando el campeonato, ¿verdad? Porque se juega, se empieza violento muy seguido, ¿verdad? Y no da tiempo a los jugadores, primero para poderlos desarrollar o para poder desarrollar otras elementos tal vez físicos o técnicos que pueda uno trabajar durante la semana. Y sí, es una combinación. Habrán otros que se cuidan muy mal y bueno, y vienen las lesiones. Para vos el campeonato debería ofrecer, digamos, a ver, menos fechas entre semana. Sí. Te interpreto así, Sí, para sí, trabajar un poco más otras áreas. Vea qué delicado y es una lástima. El cartaginés, y ha pasado con otros clubes, el cartaginés fue a Canadá. Regresó 2 días después, tuvo que ir a viajar a San Carlos. Y 2 días después le pusieron, creo que la liga, Sí, ¿verdad? correcto. Y venían bien, y uno frotándose las manos, qué bien, Cartago contra la liga, es uno de los partidos que bueno, vamos a tener con buena dinámica y todo, pero se vieron disminuidos el cartaginés. ¿Por qué? Porque venían ahí con esa seguidilla, entonces nos disparamos solitos en el pie, ¿verdad? Porque queremos que nuestros equipos trasciendan a nivel internacional. Pero por otro lado no nos ayudamos nosotros mismos, ¿verdad? Para dar ese espacio para que puedan ir a competir bien y después venir al campeonato nacional y es una mezcla ahí extraña que debemos de mirarlo con lupa. Paulo, usted hablaba ahora de 22% de grasa, hablaba de jugadores oliendo alcohol. Yo no creo que esos sean casos puntuales. Yo creo que debe ser una generalidad del fútbol nacional y por supuesto dentro de esto habrá profesionales. Mi interrogante es que creo yo que entonces en vestuario lo que puede haber incluso pasado es que el jugador empezara a sentirse incómodo con ese grado de exigencia. Mi duda es si la falta quizás de mayores resultados para sus gestiones, que son en muchos casos reconocidas como buenas en forma de trabajo, pueden deberse a jugadores que al sentirse incómodos con su grado de exigencia le han hecho la cama y han ido a hablar con dirigentes. Puede ser, sí, claro, por supuesto que existe. Por supuesto que van y hablan con el dirigente, y no solo con dirigente, me imagino con algunos amigos periodistas, ¿verdad? Entonces es todo, y sí se van a sentir incómodos. Hay gente que se va a sentir incómoda porque no es bonito que lo estén ahí monitoreando ahí todo el tiempo y tratando de sacarlos de la zona de confort, porque eso es, ¿verdad? En el alto rendimiento, para poder trascender hay que salirse de esa zona de confort, y eso no es fácil. Pablo, pero ¿por qué cree usted que al jugador costarricense le cuesta tanto tener esa mentalidad de un profesional que aspire a jugar en torneos, en ligas, digamos, de mayor rango, y que eso le puede resolver incluso la parte económica? ¿Por qué le cuesta tanto? En términos generales, aquí hay muy buenos profesionales, ¿verdad? Para que no me malinterpreten. Pero hay una minoría que son fuertes y que inciden en decisiones. Entonces, yo siempre hablo de hay que crear un ambiente de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje a lo externo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí ahora, hablando, analizando, y un ambiente de aprendizaje en los clubes a lo interno. Entonces, para crear eso no se va a lograr con 2 meses ni con 1 mes, ¿verdad? Para transformar eso en un club no es con 5 partidos, no es con 6 partidos ni 7 partidos. Entonces, repito, el rigor del trabajo al tiempo, esos que no quieren seguir ese camino, pues el tiempo los irá sacando, ¿verdad? El joven va a ir absorbiendo eso, va a ir aprendiendo y se va a ir acercando, ¿verdad?, al nivel que queremos. Se va a ir acercando a la ilusión y al sueño, porque todos sueñan. Sueñan. O sea, que eso se puede soñar, pero en el día hay que trabajarlo día a día para llegar. Es muy fácil decir quiero ir a la Premier. Es muy fácil decir quiero ir a España, Italia, Alemania. Para llegar allá hay que trabajar día con día, ¿verdad? Y hay cosas que uno va a tener que hacer, aunque uno tenga tal vez pereza y uno lo hace. Esa es la disciplina. Pablo, ¿verdad? venías oyendo el programa ahora.
en el carro. Venía Sí, escuchando una parte. lo de los cracks y todo eso. Sí, para hacerle un poco ahí a la gente ruido de quién era el invitado. Ah, bueno, ¿y quién iba a ser? el invitado? Para no hacerle spoiler. Y ayer en la tarde y ahora arrancando el programa, planteamos una pregunta. A alguna gente le molesta porque naturalmente nos gusta el resultado que sacó Liga Deportiva Alajuelense en Los Ángeles. Nos gusta, nos encanta y nos parece un buen resultado. Si hilamos ese partido con otros partidos icónicos del fútbol de Costa Rica frente a rivales grandes, nos damos cuenta que las características del partido son muy similares, ¿verdad? Un portero tapándolo todo, un equipo férreo en defensa, aprovechar las poquitas que queden a la contra, alguna jugada a balón parado y pare de contar, ¿verdad? Y le preguntábamos a algunos técnicos, ¿este es el único método para el fútbol de Costa Rica de competir frente a rivales, ojo, de mucha más jerarquía que la nuestra, en lo económico, en lo deportivo? ¿Vos cómo lo ves? Vea, si nosotros ya partimos de que el rival tiene más dinero, entonces ya hay un bloqueo mental ahí, ¿verdad? Terrible. Yo veo, digamos, si yo voy a enfrentar a X rival, veo que tiene sus 3 delanteros, son muy rápidos y yo no tengo defensas rápidos, bueno, ahí ya hay una decisión que hay que tomar, ¿verdad? No puedo ir a exponerme y sacar al equipo al medio campo porque sé que voy a perder en velocidad, ¿verdad? Y esa es la condicionante, ¿verdad? Si usted, hay que ver qué es lo que tiene el rival, qué es lo que tengo yo y tomo decisiones. Ahora, si vamos a tomar decisiones en base al dinero, de ahí sí, entonces de ahí no, mejor ni vayamos a competir. Pero voy a agregar otra cosa. Si en nuestro campeonato nacional hay técnicos que sistemáticamente mandan a su arquero a tirarse cada ciertos minutos, entonces en los partidos grandes que pasa acá en el país, no tenemos la dinámica que queremos buscar y encontrar. Entonces, si no estamos habituados a subir el escalón en nuestro campeonato nacional, pues no va a pasar a nivel internacional, o sea, no va a ser como que se va a hacer magia. Ahora, ese partido de la liga, excelente resultado y todo, pero hay que ver el partido. O sea, ¿cuántas opciones tuvieron Los Ángeles? ¿Y será que Los Ángeles en otro partido que tenga tal vez la mitad de lo que tuvieron, o sea, no van a hacer 1, 2 o 3 goles? No sé, entonces a veces uno tiene que ser frío y realista de lo que pasó. Yo lo que vi fue un agobio del equipo de Los Ángeles y fue la percepción del juego de nuestra es lenta. Estoy hablando en general, ¿verdad? Le tocó a la Liga, le tocó a Cartaginés, y si va a ir otro equipo a ese nivel a jugar, la percepción es lenta porque estamos habituados a eso, ¿verdad? No estamos habituados a esa presión, no estamos habituados a esa dinámica, no estamos, ¿verdad? Entonces, el jugador nuestro tiene toda la capacidad. Tenemos jugadores, por ejemplo, Anthony Hernández es un jugadorazo, ¿verdad? Pero está habituado a nuestro fútbol. Y es casi imposible, digamos, que se llegue a un acuerdo tácito de los equipos que digan, vamos a ir a jugar, no vamos a perder tiempo, no vamos a tener cada ciertos minutos que el portero se desmaye, porque eso sería casi imposible lograrlo. Es decir, porque cada entrenador va a ir a buscar su puntito o sus 3 puntos para mantener ahí el trabajito. No, en algo tenemos que estar de acuerdo en el fútbol nacional, si realmente queremos trascender y competir. Algo está pasando en nuestro fútbol, en los 10, 15 años para acá, ya no llevamos jugadores a las ligas top, ya en divisiones menores, en las selecciones menores ya nos cuesta clasificar, ya la selección mayor ya quedamos fuera del mundial y ya veníamos de atrás ahí, ¿verdad?, con problemas.
algo está pasando y en algo tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Y a usted qué le parece, rápido, a usted qué le parece esa especie de guerra que se ha dado entre los equipos por jugadores de ligas menores? De que No, yo tengo condiciones, me llevo o al otro. Normal, yo lo veo normal. ¿Lo ve normal? Paulo, Sí, eso se da en todo el mundo y los mejores clubes o los clubes con mayor poder adquisitivo pues van a buscar los mejores jugadores del país y van a, ¿verdad? Sí, no es mejor que haya, digamos, como un respeto entre los equipos para que los equipos que tienen menos recursos pero que están tratando de sacar buenos futbolistas también puedan ir creciendo, ¿no? Sí, qué difícil y puede haber un pacto ahí, pero siempre van a buscar la forma. Paulo, interpreto que con Ignacio Hierro tuviste un choque de concepto. O sea, que en parte por eso te fuiste a la federación. Sí. Vos conceptualizabas el scouting de los jugadores en la Federación de Fútbol. O sea, que la federación encabezara el scouting de los jugadores, que se trajeran los jugadores de las zonas alejadas del país, se concentraran o la federación los tuviese en la federación durante cierto tiempo, pero entiendo que el concepto de Ignacio Hierro era diferente. ¿Eso es así? Sí, y es respetable, ¿verdad? Él tenía otra visión, entendía el fútbol y tenía otra visión pues muy diferente a la que uno veía. A mí cuando me contrataron en la federación, me contrataron como asistente de la mayor y me hicieron la propuesta de ser entrenador de la sub-20 y también que colaborara con la reestructuración de las divisiones menores, ¿verdad? Las selecciones menores. Y ya estaba trabajando en ello, ya posteriormente llegó Hierro y ya venía con otra visión, otro concepto y son cosas que bueno, yo soy de la idea de que si estoy en un lugar y si viene una idea de donde sea, ¿verdad? De quien sea, si es buena, pues es importante pues tomarla y por el bien del fútbol nacional. Pero él fue muy tajante en algunas cosas y ya empezamos ahí con roces y coincidió la llamada de Saprissa, ¿verdad? Pero ¿cuál era tu idea Yo creo, Liga Menor? a ver, yo sí quería regresar con las visorías. De hecho, ya tenía planificado todo para hacer las visorías en Limón, en la zona sur, en Guanacaste. Y él no pensaba igual, ¿verdad? Entonces, y hubo una frase que me llamó la atención cuando me dijo que ya si un jugador de 17, 18 años ya no sabe hacer tal cosa, entonces ya no puede estar seleccionado, pero en el contexto, digamos, de Inglaterra, Italia, mismo México, uno podría decir sí, ¿verdad? Yo siendo coordinador de selecciones menores de la Federación Inglesa, no voy a llegar a decirle a Chelsea o al Manchester City, voy a tener los jugadores a tiempo completo en la federación, ¿verdad? Pero en el contexto nuestro, no todos los clubes van a tener lo que tiene Liga Deportiva Alajuelense. Bueno, es lo que está diciendo, es que mira, no podemos hacer un pacto para que algunos jugadores, esos jugadores buenos de la zona de Guanacaste, de la zona sur, de Pérez Celedón o lo que sea, no tienen las condiciones que tiene el CAR, pero la federación sí las puede brindar. Entonces yo sí considero y nos dio muy buenos réditos, ¿verdad? Fuimos cuarto del mundo a nivel de juvenil, clasificábamos más frecuente a los mundiales, sacábamos más jugadores. ¿Por qué? Porque estaban entrenando más Ahora, voy a poner el ejemplo de Badilla, de Liga Deportiva Alajuelense, que ya está jugando en primera. Y bueno, ya tenemos un jugador que juega ya en primera división, que se quede en su club. Pero no todos están teniendo la oportunidad que está teniendo, digamos, Badilla. Recién hablabas de la tropicalización como uno de esos conceptos que sobrevuelan sobre tu persona, y hay otro que es el del biotipo, que se ha instalado mucho. Me gustaría que nos cuentes bien qué es, para que también haya una conceptualización más clara, porque a veces se hablan de esos conceptos sin saber bien qué es. Claro. Después, ¿qué valor le das y en qué lugar de importancia dentro del perfil de un jugador?
Claro, claro. Hay perfiles, ¿verdad? Y buscamos un perfil físico, un perfil técnico, táctico y psicológico, ¿verdad? Para buscar ese ideal. Entonces, cuando uno habla de perfiles, no solo está hablando del aspecto físico. Y vamos a dar ejemplos. Si yo hablo de perfil y mucha gente dice, es que está buscando un jugador de 1,90 m, por dar un ejemplo. Pero bueno, yo digo, Messi sería Messi sin su velocidad física. Sí, no. Su No capacidad de sería. acelerar y desacelerar es todo. ¿Verdad? Entonces, vamos a otro ejemplo ahí táctico que estábamos hablando, o que ustedes hablaron. ¿Cómo le podemos jugar a esos equipos, a Los Ángeles ¿verdad? Entonces yo di un ejemplo. Si yo me voy a enfrentar a Son, me voy a enfrentar a Bouanga, o el día de mañana mis jugadores o en la selección se va a enfrentar a Haaland, así un 2x3, ¿verdad? ¿Cómo tienen que ser nuestras defensas? ¿Verdad? Entonces yo no puedo estar pretendiendo acá buscar jugadores en posiciones ahí específicas, porque estoy hablando del top, ¿verdad? Y entonces yo y a mis jugadores, cuando voy a algún club, aquí vamos a pensar como que si estamos ya en el Barcelona o en el Real Madrid. Así tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un jugador o tengo una defensa lenta, es muy difícil enfrentarme yo un arquero de 1,70 m, ¿verdad? Y yo me voy a enfrentar, o lo quieren en la selección, como muchas veces he escuchado a algunos periodistas, un arquero de 1,70 m, de la selección se va a ir a enfrentar a los mejores del mundo. El día de mañana, o en un 2x3, estamos enfrentando a Haaland. Le van a tirar un centro al segundo palo y ¿quién va a ganar? O sea, es que hay que ser muy práctico y es lo que nos está dando el nivel internacional, ¿verdad? Yo aquí no estoy inventando nada. Y es lo que nos da el fútbol. Antes el centro era más, y las pelotas eran más, digamos, más pesadas, el centro era un globito, hoy en día son más rápidas, el centro es más templado, más duro. Pablo, ¿por qué recomendó a Marcos Escoe? Marcos Escoe, lo hablamos a lo interno, me hicieron la pregunta sobre él, yo dije, tiene potencial, es un jugador, se ve que es potente, es rápido, hay que trabajarlo en situaciones técnicas, de cara a gol, en muchos aspectos, ¿verdad? Es un talento que requiere mucho trabajo y mucho trabajo específico. Y de ahí se tomó la decisión de contratarlo. Ahora, ¿era la solución en el momento? No. ¿Verdad? No. Así como no era la solución del panameño. Gustavo Herrera. Gustavo Herrera. ¿Verdad? Ahora, era un tema meramente económico. O sea, era lo que la institución podía acceder en el momento, ¿no? A ver, no puedo ir con detalles, pero lo que sí quiero decir a términos generales es que los clubes grandes de nuestro país, como no hay tiempo, pues hay que contratar jugadores que puedan resolver en el momento. Y más si es un jugador extranjero. Pablo, ahora, lo de Gustavo Herrera, vos sabes que a mí me llamaba mucho la atención porque se dio una especie de bola mediática sobre si el jugador estaba para el Saprissa, que si no, que si lo tuvieron que haber presentado como una solución o a presentarlo de forma más discreta, en fin. O sea, al jugador se le metió una presión grande. Futbolísticamente hablando, de que ser claros, era un jugador de la selección sub-20 de Panamá y goleador de la selección sub-20 de Panamá. O sea, que quiere decir que el jugador tenía algo. Sí, ¿Qué le viste vos a él y por qué considerás que él no funciona en el Saprissa? Vea, a ver, hablamos del campeonato, hablamos de los seguidos, los partidos que son muy seguidos y hay jugadores que requieren trabajo específico para mejorar.
en lo personal, yo necesitaba mucho trabajo específico para mejorar, ¿verdad? Tal vez físicamente muy bien y todo, pero de cara a gol necesitaba colocar el cuerpo de cierta forma, necesitaba el golpe de pelota y tuve que trabajar mucho trabajos específicos para poder mejorar, ¿verdad? Entonces hay jugadores que tienen esa naturalidad para de una vez dar el impacto o ser un goleador natural. Hay otros que necesitan trabajo específico. ¿Y mentalmente cómo lo viste? Un muchacho joven que bueno, no estaba habituado a esa presión y que requería de mucho acompañamiento también, mucho trabajo de un profesional en ese tema, ¿verdad? Del trabajo físico, trabajo psicológico. Pablo, usted sabe que me ha llamado mucho la atención parte de la charla que usted ha dado, digamos, desde el ángulo puntualmente de conceptos que usted tiene sobre su manera de ver el fútbol. Una vez escuché yo a un entrenador, en este momento no recuerdo quién era, decir que hay técnicos para cortísimo plazo que te pueden encontrar resultados para él ya, y técnicos que son para procesos, porque necesitan instaurar un concepto, una forma y hasta cambiar los hábitos dentro de un grupo de trabajo. Quisiera preguntarle si y abro el término, si lo que lo ha matado a usted es el corto plazo, que ha elegido proyectos de demasiado corto plazo en lugar de elegir proyectos de largo plazo. Ok, vea, no solo a mí, ¿verdad? Eso, y yo creo que de muchos técnicos. Ahora, yo veo el avance que ha tenido San Carlos, por ejemplo, y veo el tiempo que le están dando a Walter, excelente, me parece muy bien. A veces veo los partidos del Inter o veo partidos de Liga de Ascenso y se ve el proceso y el trabajo que le están dando, por ejemplo, a Douglas. Y así yo puedo dar otros ejemplos, ¿verdad? Donde le dan ese tiempo. Y se requiere tiempo para mejorar. Es que en todo, ¿verdad? Yo puedo y hay equipos que o hacen los cambios y quedan campeones, bien, pero viene otra vez o voy a dar el ejemplo de Hernán Medford. ¿Cuántas veces estuvo en Heredia? 3. O el mismo Yacone, o el mismo, entonces ya nos dicen que nos reciclan, ¿verdad? Sí. Entonces yo digo, o sea, no, a ver, estuvo un periodo X entrenador en el club, lo quitaron porque consideraron que ya no, pero lo vuelven a contratar. Entonces, ¿era bueno o era malo? O sea, Pablo, ¿era lo que quería el club o lo que no quería el club? Los dirigentes, mejor lo hubieran dejado 2-3 años. En ese sentido, Pablo, quería preguntarle, ¿verdad? si el campeonato y los dirigentes son una maquinaria de quemar técnicos. Sí. ¿saben de fútbol? Sí. Algunos sí. Sí. En su gran mayoría, pues hay algunos que no, pero hay unos ¿Qué dirigentes te han sorprendido, digamos, en conocimiento de fútbol? Porque los que no me los vas a decir. Hijo de pucha. A ver, naturalmente Jafet sabe de fútbol. hay una ¿verdad? cosa, se puede hablar de fútbol y hablar del juego es otra cosa. Ajá. ¿Verdad? Entonces, ¿Cuál es la diferencia? Entonces ahí hay que separar, ¿Fútbol te referís? qué es lo que pasa en el juego, En la cancha en la propiamente. cancha, ¿verdad? Y el fútbol es... Del negocio del fútbol, todo, del negocio del exactamente, fútbol. exactamente. De la cancha, Claro. de la cancha poquitos. En la cancha muy pocos. Pero, ¿qué es más importante? ¿Que un dirigente sepa del negocio del fútbol o del fútbol? No debería ser la primera, el negocio del fútbol. O sea, que entienda cómo funciona el negocio del fútbol y tenga personal calificado para que ya se Claro, entienda cuál es el pero negocio. por sí, ejemplo, sí. Pablo, lo que aquí hemos hablado en muchas ocasiones, por ejemplo, a la hora de hacer un presupuesto para una planilla de primera división, a eso cuando necesitas 2 jugadores de $15,000, 2 laterales izquierdos de $15,000. A eso puedes tener uno de $10,000 y otro de liga menor por Sí. debajo. En fin, o sea, toda esa planificación de planilla, que a veces ves planillas sobresaturadas, Sí. e incluso sobresaturadas económicamente, y poco espacio para jugadores de liga menor. Y cuando Vea. ves los salarios te das cuenta que el jugador no te da las prestaciones acorde a ese salario. A veces uno llega a clubes y uno habla con colegas
Y es muy importante hacer evaluaciones, ¿verdad? Y hay clubes que no lo hacen. Entonces usted necesita hacer una evaluación de cómo está, una radiografía de cómo está el jugador. Y se requiere llevarlos, qué sé yo, ya sea a la Universidad Nacional o a la UCR para hacer evaluaciones. Y a veces uno va y uno pide, digamos, esas evaluaciones, que hay que hacerlas, y te dicen no hay presupuesto. Pero por otro lado hay jugadores que ganan 15 mil, 20 mil dólares que yo en lo personal ni haciendo 3 equipos lo elijo. Entonces ahí es donde yo digo el conocimiento, ¿verdad? Es donde yo digo maximizar nuestros recursos. O sea, nos dicen, sí, no hay presupuesto para eso, pero estamos malgastando el dinero. Entonces, para mí sí hay presupuesto, pero tenemos que saber bien utilizarlo y maximizarlo. Pablo, ¿qué opina de los que piensan que usted es más director deportivo que técnico? Que tiene más talento para ser director deportivo que entrenador de fútbol. Yo solo una vez he sido gerente deportivo, ¿verdad? En el Saprissa, y las cosas salieron bien y ya se me etiquetó como gerente deportivo. Que tampoco, ¿verdad?, está mal, digo. Está bueno, ¿verdad?, que le digan que uno es bueno siendo director deportivo. Lo que pasa es que da la impresión de que a usted no le gusta esa etiqueta de director deportivo porque a usted lo que le gusta es ser entrenador, Pablo. A mí me gusta ser entrenador, sí. Me gusta el trabajo en la cancha. Muy tedioso para mí estar en una oficina y no me siento. Tengo que salir y esto y que lo otro, no me hallo, ¿verdad? Y nada más. Y se construye la narrativa, ¿verdad? Que Pablo es que también es que no ha tenido éxito y esto que lo otro. Pablo también. Yo quiero y no es desmeritar, ¿verdad? Pero usted me dio un gran ejemplo y fue un gran profesional, muy buen técnico y preparado, don Johnny Chávez, ¿verdad? Que no sé, por diferentes razones, no sé por qué no tuvo una oportunidad, o él no dio el paso de ir a un equipo grande, ¿verdad?, para quedar campeón. Pero se tiene ese concepto de él de exitoso, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero ¿y cuántos campeonatos habrá ganado? Porque a uno se le mide por eso también. Entonces está eso de que uno no ha sido exitoso, pero por otro lado, entonces no sé si correcto, me entienden, ¿verdad? Desde su punto entonces de vista se construye una narrativa, claro, alrededor de algunos, ¿verdad?, de alguna forma, de otros de otra forma. De hecho, ¿verdad? Entonces extraño. No, Pablo, le voy a decir, está bueno que lo diga, es como sacudirse un poco. No, tengo que, porque pocas veces yo no me gusta ir mucho ¿verdad?, a los medios y todo, voy muy poco, y de ahí, y cuando voy sí tengo que hablar, ¿verdad? Porque pero digo que está bueno que lo diga porque, a ver, jugando de abogado del diablo, para mí usted tiene más perfil de director deportivo, pero no por cualquier cosa, sino porque yo visualizo un director deportivo, que claro, Pablo tiene la parte muy clarita, la parte física, que creo que no es tan habitual en el director deportivo. Puede hablarle con propiedad porque ya tiene una trayectoria al jugador. Puede hablarle de tú a tú al dirigente. Dice que es tedioso lo empresarial, pero usted ha sido empresario muchos años. Entonces tiene una línea empresarial, tiene contactos internacionales. Entonces, yo digo, es más probable que todos los lineamientos que usted tiene en su cabeza los pueda colocar como director deportivo. En cambio, como técnico, tiene que ir a pedirle permiso a un dirigente para que le apruebe las cosas que usted tiene en la cabeza. Sí. Entonces, si ese dirigente es proactivo, es no digamos inteligente, receptivo. Ya lo dije. Receptivo. Con eso dice mucho. A lo que vos le decís. Pero es que usted tiene a alguien ahí que quiere promover un ambiente de rendimiento, un ambiente de aprendizaje, eso que usted dice, bueno, que ya tiene los contactos y esto y que lo otro, y ¿por qué no? O sea, ¿por qué necesito estar
en una oficina para hacer eso. ¿Verdad? O sea, yo con mucho gusto, estando donde esté, puedo agarrar el teléfono, sí, don Leo, sí, no sé, don Joseph, o sí, Jafet, no pasa nada, hablemos, llamemos a tal, hagamos algo, hagamos un convenio, no pasa nada, entre clubes, y hacemos la cosa, no pasa nada. Pero que no te saquen de verde ¿Por qué césped. el rol? ¿Por qué tengo que estar aquí? Usted lo que quiere es estar en cancha porque esa es la vocación que tenés. ¿verdad? La vocación suya es estar en cancha. Pablo, yo Sí. tengo dos dudas muy puntuales. Yo puede que hacer una futbolera. Sí, Vea, yo quiero fui a una gira a Europa, fui al el PSV, hice muy buena, tuve buena química con todos ahí en las divisiones menores y todo. Y me dijeron abiertamente, Pablo, cuando usted desee, quiera, podemos hacer algo, podemos mandar entrenadores allá para hacer un campamento o algo, lo que sea, y que vengan jugadores o intercambiar y no pasa nada. Sí. Pero yo no he tenido esa oportunidad acá, ¿verdad? Como para estar en un club y poder cambiar ese ambiente y poder propiciar ese encuentro, ¿verdad? Entonces, Pablo, pero ahí son cosas que uno pasa por ahí. Te tiro dos. Voy una por una. Me gustaría que me contaras la historia así diáfana, transparente, de cómo trajiste dos jugadores a Costa Rica. ¿Cómo te diste cuenta que había un tal Marcel Hernández en el Cibao de República Dominicana? Que entiendo que él llegó hasta pagándose todo y todo. ¿Cómo identificaste vos a Marcel Hernández para traerlo aquí? Vea, eso de contactos. ¿Quién te lo ofreció? En ese momento yo lo que hice fue, vea, estoy buscando un jugador de estas características. Perfil, no nombre. Exacto, nada de nombre. De estas características, hay diferentes contactos, representantes, gente que uno conoce, uno manda ahí. Y me mandaron ese montón de material y videos y todo. Entonces, por medio de ese representante que me mandó eso, entonces me llamó la atención el corto, el video que vi, ¿verdad? Era central, ¿verdad? En algún momento, ahora, entiendo. ¿Quién? Marcel, en algún momento, o volante, me parece, en la selección de Cuba. De central. A vos te lo mandaron como punta. Como media punta, sí. Jugaba por afuera y así. Y entonces me llamó la atención. Y claro, entonces uno empieza a averiguar y todo, juega en República Dominicana, ¿verdad? Entonces de ahí, va bien, de ahí juega ahí porque un jugador tan bueno, ¿verdad? Porque tenía facilidad, tenía el pase listo, una técnica muy buena, se veía que era potente, que era rápido, que era técnico, le gustaba asociarse, buen golpe con las dos piernas. Y yo digo, qué raro, está jugando sin desmeritar, ¿verdad? No, pero así es. Ajá. Sí, República Dominicana no cuenta en el algo hay, pero bueno, era cubano y yo creo que tuvo una oportunidad de estuvo en Alemania o algo así. El hermano vive en Alemania. Sí, pero usted sabe la cuestión política, el pasaporte y todo eso, sí, complejiza. Y entonces yo dije, bueno, eso puede ser una de las razones. Entonces yo hablé con él. En ese momento Cartaginés estaba pasando no se sabía qué iba a pasar, que se iba el presidente, que si no, que no era la época de don Leo. Sí, era con Luis Fernando Vargas. Exacto. No había mucho, ¿verdad? Tenemos un problema, no tenemos ni para traerlo, y esto es lo que tenemos. Y yo dije, no, yo necesito verlo aquí, o sea, que venga. Y él hizo lo que hizo, por venir, ¿verdad? Él puso de su bolsillo junto con el representante, no sé. El jugador lo tuvimos aquí, yo quería verlo porque yo dije, qué raro, porque yo lo veo bien. Se ve muy bien, pero quiero video, todo. ¿Fue un partido completo? Pero uno, lo vi partidos completos. Pero uno ve cosas... Uno sabe que cuando un jugador tiene el pase listo, ¿no? ¿Verdad? Tenía la capacidad de jugar de primera, tenía la gambeta, tenía la velocidad. Entonces yo dije, no, este es buen jugador. Pablo, si hubiera sido en estos tiempos, usted hubiera dicho, a lo mejor lo afinaron con un poquito de inteligencia artificial. Por eso ya ahí no puedo ir o no puedo trasladarme, no, necesito verlo acá. Entonces él vino. Pablo. Y ya...
bastaron, o sea, bastó. ¿Cuánto duraste? No, bastó. ¿Un control y No, te diste un cuenta? entrenamiento. Un entrenamiento que te convenció. Un entrenamiento. Sí. Y, Interesante ese dato. y si te hago el mismo ejercicio con Mariano Néstor Torres. Mariano diferente porque Mariano igual, la misma dinámica. Primero en ese tiempo estábamos buscando un delantero. Era un delantero lo que necesitábamos. Pero bueno, me llegó el video. Yo veo absolutamente todo. Me manda material y yo lo veo. Yo veo a todos, a todo. Y cualquier nacionalidad no me importa. Buen jugador está en cualquier lado. Y bueno, no era delantero, era un 10. Igual, la pegada y esto. Y tuvo experiencia de jugar en Libertadores, estuvo con equipos en Bolivia, Sí, en Bolivia, en Chile. Chile, exacto. ¿Verdad? Tenía experiencia. Y sí, no necesitábamos. Estaba buscando un delantero, pero me llegó este jugador. Puchi, tengo presupuesto, tengo. Y yo dije, bueno, para llegar al gol, hay que crear, hay varias formas de llegar al gol, ¿verdad? O tenemos ese centro delantero y vamos por los costados, tiramos de ese centro, o tenemos jugadores que podamos crear, ¿verdad? Para llegar al gol. En eso nos trajimos a Ronchetti también, Fabricio, sí. A Fabricio. ¿verdad? Un jugador que le gustaba venir a asociarse y buena movilidad. Y entonces ahí ya donde empieza uno a visualizar, ¿verdad? Y a hacer las sociedades y todo, y uno empieza ya. Y no, entonces ya vamos por Marcel y lo llevo a la junta directiva. Pero es que no es un delantero el que está. Por Mariano. Vamos por Mariano, perdón. Y lo llevo a la junta directiva. Y me dicen, pero es que no es un delantero que necesitamos. Y entonces ya les pude decir, vea, sí, yo entiendo, pero este es un jugador que vale la pena, tiene experiencia, es un 10 que nos va a generar fútbol y nos va a generar por el estilo de juego que queríamos en ese momento, de juego asociativo y todo, con don Carlos Watson, y de ahí sí fue como llegó Mariano. Sí. Quería preguntarte, porque ahora estás hablando de perfil de jugadores, y yo entiendo que antes habías hablado de la flexibilidad, de adaptarte, pero ¿vos sentís que en alguno de los equipos que dirigiste lograste ponerle tu sello de autor, tu identidad? Sí. ¿Y cuál es esa identidad? Si vos tenés que definirte con 3 o 4 parámetros que hagan, esto es un equipo de Wanchope, ¿cuáles Sí, serían? hay equipos de mucho equilibrio, ¿verdad? Y sí me gusta elaborar desde el arquero, si se puede, como lo dije anteriormente, pero ese juego por los costados es determinante para mí, ¿verdad? Ante equipos que juegan, pues, que juegan muy atrás o con un muy buen bloque. Entonces, si usted se pone a ver en mis equipos, si yo no tengo extremos, digamos, rápidos, habilidosos, que sean buenos en el mano a mano o que no son lineales, no son muy picantes, entonces lo que trato es de darles apertura con los laterales, ¿verdad? Entonces sí ataco mucho por afuera, ya sea con los extremos o con los laterales, y siempre con un equilibrio de tener el 3-2, dejar 3 con 2 volantes, ¿verdad? Más que todo para darles equilibrio, para los segundos balones tener poderlos ganar o poder retardar el juego, y ese ataque posicional, ¿verdad? Me gusta si tengo los extremos. Hay extremos, por ejemplo, como Gerson Torres, que tienen la capacidad y la técnica de meterse y darles espacio a Meiri en ese momento para que pudiera atacar, lo hacía. Por el otro lado, tal vez cuando estaba bien, por ejemplo, Delgadillo, que él era más lineal, más de mano a mano, tirar centro, pues ese lo dejaba un poquito aislado, ¿verdad? Y que pudiera hacer ese trabajo lineal. Siempre hay un patrón. Tengo un patrón desde que entré, digamos, a Pérez Celedón. Pérez Celedón, por cierto, entrando a Pérez Celedón, ese equipo estaba por descender cuando me llamaron. Todo el mundo me decía, está loco ir a Pérez Celedón y esto y que lo otro, en la situación en que estaba, y por un punto no clasificamos.
Ahí pues variaba un poco, había que ser un poquito más, el equipo tenía que ser más corto, más junto, defenderse un poquito mejor, ¿verdad? Por los recursos que teníamos y tratar de salir en velocidad, pero yo lo que trato siempre es de tener ese equilibrio, de tener la pelota cuando se puede y cuando no se puede, pues tratar de jugar a la contra, pero siempre trato de entrenar a mi equipo o que los jugadores tomen las decisiones, las mejores decisiones de acuerdo a lo que nos muestra el rival. ¿Y cuál fue la versión más acabada de los planteles que dirigiste que encontraron este vaso comunicante entre lo que vos pensás e idealizás y la ejecución? Vea, yo creo que en Saprissa hicimos muy buenos partidos. Cartaginés muy bien también en las dos etapas, creo que el 2018 y la del 22 o 23 con Cartaginés. Sí logramos, yo creo que el Cartago en las dos fases fue lo mejor que pudimos, o sea, que pude mostrar de lo que a mí me gustaba, ¿verdad? En Saprissa tuvimos buenos partidos, como por ejemplo contra el Herediano, contra la Liga, aunque nos empataron ahí en esa final o semifinal, que nos empatamos 3-3, ¿verdad? Que era un partido que el primer tiempo tuvo que haber terminado 4-5-0, ¿verdad? Pero esa versión y la versión de Cartaginés es lo más cerca de lo mío. Y tengo otra con respecto a esto del fútbol, porque a muchos futbolistas o exfutbolistas que fueron cracks, como es tu caso, a veces hay como una distancia entre lo que ellos hicieron y lo que pueden hacer sus dirigidos. ¿Cómo concilias eso? Porque vos jugaste en un nivel altísimo y te encontrás con futbolistas que, nada, viven casi que del mes a mes del futbolista y son más obreros que cracks. La realidad, ¿cómo haces para generar una cercanía y conciliar eso que fuiste vos con lo que tenés de insumo? Bueno, ya uno tiene que quitarse ya esa, digámosle, sí, esa máscara ya de jugador, ¿verdad? Y tener conciencia de eso. Ya uno ahora es entrenador y uno tiene que tener la capacidad de tomar un jugador que está aquí y llevarlo acá, ¿verdad? Encontrar cómo le podemos sacar provecho a ese jugador tal vez que no es un virtuoso, pero lo podemos hacer que él llegue a un mejor nivel, ¿verdad? Y yo creo que es eso, tener la humildad necesaria de decir, bueno, ahora soy técnico, y es un gran reto pues poderles colaborar a aquellos que quieran mejorar. Pablo, vamos a ir a la pausa, ¿te parece? Vamos a ir a la pausa. Me gustaría que la gente también le pregunte algunas cosas a Pablo. Eso sí, directas, ¿verdad? Hay que pedir tiempo. Voy a pedir tiempo de reposición. Anótame ahí. Oye, la radio que ahí también está haciendo apuntes. Yo también. Aquí estoy esperando para tirarle las preguntas rápidas. Anda tiempo, porque como hizo tanto... No, hago tiempo. Tengo tiempo, sí. Pablo, es que vea, como guardó tanto silencio por tanto rato, ya le están alistando una cámara para hacerle unas preguntillas de Mundial. ¿Qué le parece? Del Mundial. Del Mundial. Sí, no importa. Vamos a la pausa, 10:05. Estamos en el Tigo Sport Radio con Paulo César Wanchope, nuestro invitado hoy aquí en el Tigo Sport Radio. Si hoy tomaste Centrum, diste un paso más para cuidar tu salud, para que hoy todos los días puedas decir, lo lograste con Centrum. Desde San José, Costa Rica y para el mundo, transmite Extra Radio 92.3 del FM. Seguí nuestra señal en vivo por internet en extraradiocr.com. Conecta con la señal de los mejores clásicos, 80s, 90s y actuales, más las informaciones de eMusic 97.9 FM. Encendé la magia de la televisión con Extra TV. Búscalo en tu cablera favorita. Actualízate todos los días con Diario Extra en los mejores puntos de venta del país o haz que llegue a tu negocio, trabajo o casa. Seguí en TikTok, Facebook, X y en Instagram todos los medios del grupo. Esta es la señal de mi país. Extra Radio 92.3 FM, una emisora del Grupo Extra. Extra Radio.
No dejes tu salud en manos de alguien más. Hazte cargo hoy con Centrum. Centrum te trae multivitamínicos, especialmente creado para ti. Cada uno diseñado para cubrir el 100% de la ingesta diaria recomendada de vitaminas B6, B12, C, D y zinc. Si hoy tomaste Centrum, diste un paso más para cuidar tu salud. Para que hoy y todos los días puedas decir, lo lograste, con Centrum. Antes de consumir este medicamento, lea la información de la etiqueta. Todo medicamento posee efectos secundarios. Diario Extra llega hasta su casa o negocio. Un periodismo objetivo, imparcial, con un manejo fuerte desde el punto de vista ético y una mayor confiabilidad. Consulte por las zonas de cobertura. Suscríbase al 7070-4205. Infórmese primero y mejor con Diario Extra. El fútbol se vive a lo grande en El Chiringuito. Debates sin filtros, opiniones fuertes y la polémica que te encanta. Lo que nadie se atreve a decir, acá se dice. Domingo a jueves, 9 de la noche. Por Tigo Sports. La pasión nos conecta. Si hoy tomaste Centrum, diste un paso más para cuidar tu salud, para que hoy todos los días puedas decir, lo lograste, con Centrum. Antes de consumir este medicamento, lea la información de la etiqueta. Todo medicamento posee efectos secundarios. Acá se vive el fútbol con toda la locura y pasión. Fanáticos, el programa hecho por y para los aficionados que aman el juego. Lunes a jueves, 6 de la tarde, en la pantalla de Tigo Sports. La pasión nos conecta. ¿Necesita publicar un edicto o comunicado en un diario de circulación nacional? Diario Extra tiene la solución. Puede comunicarse a nuestro WhatsApp 7290-8212. Nuestra central telefónica 4080-7577 o ingresar a www.diarioextra.com. Será un gusto atenderle. ¿Sabías que Centrum tiene un multivitamínico para cada etapa de tu vida? Centrum te trae multivitamínicos especialmente creados para ti, cada uno diseñado específicamente para las necesidades de tu cuerpo, cubriendo el 100% de la ingesta diaria recomendada de vitaminas B6, B12, C, D y zinc. Si hoy tomaste Centrum, diste un paso más para cuidar tu salud, para que hoy y todos los días puedas decir, lo lograste, con Centrum. Para mayor información, revise el envase. No exceda la dosis recomendada. Mantener fuera del alcance de niños. Marcas registradas de propiedad o licenciadas por Aleón 2026, Aleón o licenciante. Podés encontrarnos en las siguientes cableras: Tigo, Canal 42, Colby, Canal 42 y Canal 90, Liberty, Canal 14, Cablenet en Turrialba y Limón, Canal 42, Coope Guanacaste, Canal 42, Coope Alfaro Ruiz, Canal 145 y Digital, Canal 112. Claro, Canal 145. Vocex, Canal 17. Telecable, Canal 35 y Canal 201 en digital. American Data, Canal 28. Tico Línea, Canal 20. Además, también podés vernos en línea en extratvcr.com. Tigo Sports Radio. La sección Zona Activa es presentada por Centrum. Pablo, tenemos una sección que se llama Zona Activa, que es de otras disciplinas. Pero la otra disciplina, yo creo que usted puede opinar de la que le voy a hablar. ¿De qué? ¿Baloncesto? ¿Todavía sigue viendo baloncesto? Baloncesto, más o menos. He estado así alejado un poquito, pero... Resulta que hace par de días Adebayo marca con el Miami Heat de 80 y qué? 83 puntos. 83 puntos. De hecho, es el segundo mayor registro de la historia. Solamente aquellos 100 de Will Chamberlain que siguen estando, digamos, a la cabeza. Hay diferentes notas periodísticas. De hecho, hay una que dice el diario AS, récord bajo sospecha. Porque ellos se enfrentan a los Wizards. El técnico de los Wizards lanza una frase, entre comillas, no era un partido de verdad, dejando
te dan como una nebulosa ahí un poco extraña. Raro, ¿no? Ver 83 puntos hoy. Igual hacer 83 puntos, ahí le cuento, hacer 83 puntos en la NBA. Y que el técnico, obviamente el rival diga eso. Complejo, ¿ah? Sí. ¿Cuánto fue lo más que anotaste en un partido de baloncesto? Yo anoté 47 puntos. Híjole. En un partido, sí. ¿A dónde? ¿En Estados? Sí. ¿Eras poste? Yo era el poste bajo que dicen ellos, sí, el small forward. Bueno. Sí, 2.06 mide Adebayo, el jugador. Estaba leyendo a propósito de esto, un libro de las dinastías de la NBA, y no me deja de sorprender el que es como el archirrival histórico de Michael Jordan, Isaiah Thomas, jugador de los Bad Boys, 1.74. Sí. Llegó a convertirse en el antítesis del gran Michael Jordan. Bueno, Moxie Box. Le ganó 2 anillos. ¿Te acuerdas de Moxie Box? ¿No te acuerdas de Moxie Box, no? Claro. Sí, Claro, que era más pequeñito que yo. Más pequeño Son todavía. casos ilógicos para la NBA. Claro. Bueno, vamos a cerrar el segmento de Centro en 10 con 14 aquí en el Tigos por Radio. La sección Zona Activa fue presentada por Centrum. Cris Alfaro te tira una buena aquí. Dice, Paulo, ¿tuvo alguna otra oportunidad cuando estuvo en Inglaterra de moverse a otro equipo? Sí, tuve la oportunidad de ir al Liverpool cuando estaba Julier, el entrenador francés. Sí. El Manchester City había descendido, eso fue en el 2001, porque yo estaba en la Copa América. Ahora, todo eso es por medio de un representante, no sé si era cierto o no, ¿verdad? Pero bueno, sí le creía muchísimo en ese tiempo a don Dennis Roach. Y había una posibilidad porque estaban, pues esos equipos requieren de 4 delanteros, ¿verdad? Porque juegan la Champions y todo. Después de esa Copa América de Colombia, 2001. Fue en Colombia, en 2001, yo tuve una intervención quirúrgica en la rodilla. Y ahora, esos equipos no van a esperar, ¿verdad? Ellos necesitaban a alguien ya que estuviera listo desde el inicio de temporada, y ahí fue donde quedó. Pero sí, esa fue la oportunidad. Y tuve otra, el Derby County me dio permiso para ir a hablar en ese tiempo con la Roma, donde estaba Seman. Seman era el entrenador en ese tiempo de la Roma. Y hablé con él, todo estaba muy bien, y regresé al Derby, ya a terminar la temporada. Tuvo un problema Seman con el presidente o el dueño de la Roma, no sé qué pasó ahí, se fue el técnico y llegó Capello. Llegó Capello, y en ese tiempo Capello de ahí. Y se llevó a Batistuta, yo creo. Sí, dice aquí. Batistuta, Montela, creo que Sí, era. Montela, ese equipo, claro. Que salió campeón Eso después. fue en 98, 99, por ahí. Esta te la están haciendo muy repetitiva. Dice Dave Q. Monte, pregúntale a Chope si trabajaría en la liga como gerente deportivo en un futuro. Vea, este es el de las primicias acá. Ajá. Previo a... No, después, ¿cuándo fue? Cuando se fue el español, no me acuerdo cómo se llama. No, Solana. De gerente deportivo, Lleida no, el que estuvo con Guimaraes. Santa María. Santa María. Y hubo un acercamiento. Me preguntaron tal vez de la posibilidad de ir. Y yo estaba con eso de que, bueno, yo que quería dirigir y esto que lo otro, pero digamos, y yo en ese momento acepté escuchar y todo por el proyecto que había ahí, ¿verdad? Las instalaciones y todo. Entonces pensaba que
podía impulsar e influir un buen proyecto. Pero ya después de que hablamos y todo, no sé qué pasó y se fueron por otro rumbo, sí. Aquí se inventan perfiles en YouTube, se inventan nombres un poco raros. Sí, sí. Tomás metió un gol en primera edición a la liga. 1. Entonces, hay un ¿Cómo perfil. fue? ¿Cómo fue ese gol? Horrible. Le Es un entrevero en el área pequeña, en el barro de Pérez León, porque todavía era natural. Yo me tiro a barrer con Keren Gutiérrez y me la Y llevo ahí- casi puesta. Vale 1, Bueno, ahí. pero horrible, No, estéticamente bien, espantoso. bien, bien. Me da vergüenza. Al lado de- Entonces le hicieron un perfil, se llama El Gol de la Liga a Tomás Fonseca. Y dice, pregunta para la Cobra, el defensor más complicado que le tocó enfrentar en toda su carrera deportiva. Está bueno eso. Sí, yo enfrenté muy buenos defensores. Jack Stamp era un Bravísimo. defensa. Hasta que daba miedo verlo. El complejo, sí. holandés, ¿no? Sí. Esos son de los que uno, y voy a contar esa anécdota, uno a veces entra a un partido y uno trata como de, ¿qué? ¿Todo bien? Simpático, Sí, simpático. uno trata y no hay respuesta y no hay respuesta, entonces sí estaba fea la cosa. Era un tipo que no te volvía a ver, nada, absolutamente nada. Jack Stam, el mismo Marcel Desailly también. Hubo defensas, Sol Campbell cuando estaba en el Arsenal. En el Arsenal. Sí, sí. Dice SR Araya, ¿qué podría decir de Guimaraes como entrenador? Y si cree que hubiese cambiado al Piojo por Guima y nos hubiese clasificado. Hijo de pucha, qué preguntas. Ahí estuve con los dos, ¿verdad? Guima siempre fue o es un entrenador que le gusta un buen fútbol. Ha evolucionado desde que lo conocí como en la selección. Bueno, primero en Heredia, porque él fue entrenador mío en Heredia. Tercer lugar. Y ya después en la selección. Y obviamente pues hoy en día se ve un técnico con mucho más equilibrio, ¿verdad? No solo en ataque, sino en defensa. Y bueno, Guima siempre va a ser uno de los candidatos importantes y buenos en la selección, ¿verdad? Aunque ya tomaron una decisión, pero bueno, es una lástima que tal vez no le hubieran dado esa oportunidad. Farroncito Alfaro te tiene una brava. Aquí tengo una de... Hace rato tiene una Hoy- pregunta. Tengo una de Olman Mora, el colega de nosotros. Oiga esta, nada más. Aquí. Don Olmitan, Olman. que trabaja en El que trabajaba en el Conxi en la Nación. Sí. Pablo, Saludos a Olmitan. el mejor jugador de la historia. Te pregunta aquí Farroncito Alfaro. Ish, el mejor jugador de la historia. ¿De quién puede ser? Tenga cuidado. Está mejor jugador, en fútbol mundial. Sí, general, de los que viste. De ahí no. Bueno, los que vi, Ajá. porque iba a decir Pelé, aunque no lo vi, Pelé. Sí, bien dicho, bien Es dicho. que, güey, No se pucha, arrepienta. ¿Ah? No se arrepienta. Sí. Yo soy a favor de Pelé. Tampoco lo vi. sí. Y dice Vinicio Quebre que si conoces al Guanchope Ávila de Argentina. Sí, lo conozco. Fue me llamaron de Argentina, una radioemisora, y me dijeron, ¿saben que aquí hay un jugador que le dicen Guanchope y esto y lo otro? Entonces me llamaron y nos conectaron ahí, entonces pude hablar con él. Ramón Ávila. Sí, Ramón Ávila. Sí. Posteriormente fui me gusta ir a ver clubes y todo, fui al Boca a ver entrenamientos, divisiones menores y todo, y vi un entrenamiento del Boca, el primer equipo. Ese no pasa tu grasa, ¿eh? Mirá que el Guanchope Y Ávila estaba es- ahí y lo conocí, ¿verdad? Y curiosamente eran los mellizos que estaban de entrenador, y yo estaba en la gradería viendo el entrenamiento y me causaba, risa o curiosidad porque le decían Guanchope. Qué bueno. Pero La físicamente. imagen surrealista esa. No, y además es más surrealista cuando lo ves y físicamente no es nada que ver. Es gordo. O sea, porque él lo dice, es Eso gordo. fue porque, entonces yo pregunté, fue porque en el Mundial en 2006, la inauguración del Mundial, bueno, que hice el gol y todo, precisamente para esa época ese muchacho estaba haciendo, no sé, una prueba no sé a dónde, o hizo un gol
¿verdad? Entonces, estaban en la retina, estaba recientemente el gol mío con Alemania, entonces le dijeron Wanchope y ahí se quedó Wanchope. Buenísimo. Creo que Olman le pregunta que si todavía sigue en contacto con George Weah. Con Josh Weah, sí. Tuve cuando lo vi ahora, lo vi en el Mundial en Qatar, que estuvimos ahí y no sabía que él iba a estar ahí, entonces ahí nos vimos, nos saludamos, intercambiamos otra vez ahí los teléfonos y todo, y sí, tengo buen contacto con él. Sí. J. Correa, ¿Messi o CR7, Pablo? Es una lástima y siempre esas comparaciones, ¿verdad? Los dos son cracks y no puedo escoger a uno de los dos, ¿verdad? Un depredador de área como Cristiano, uno no puede, y toda la creatividad y el juego, la habilidad de Messi, uno no puedo decir cuál de los dos. Yo tengo una. La regla sub-21, ¿qué te parece? Yo tengo... Si yo pudiera tomar la decisión, me dieran a mí el poder de decir, yo lo eliminaría, yo lo quitaría. Yo lo quitaría, ¿por qué? Porque, por lo que hablábamos ahora, o mejoramos nuestro formato, ¿verdad? Para que estos muchachos tengan la posibilidad y mantener la regla del sub-21, o la eliminamos si quieren seguir con este formato. ¿Por qué? Porque esos muchachos requieren de desarrollo, poderlos desarrollar de la mejor forma. Y si usted juega muy seguido, y si queremos desarrollarle la velocidad o la potencia o la fuerza, no se puede por el campeonato que estamos. Y desgraciadamente también pasa en divisiones menores, igualito que el campeonato de la primera división. Entonces los primeros 2 meses fue violento eso, domingo, miércoles, y los muchachos, cuando nuestros entrenadores o los preparadores físicos pueden trabajar con esos jóvenes. Entonces siempre digo, nos estamos disparando en Pablo, pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué, digamos, el mundo nuestro, el fútbol, no entiende que tenemos que subir la medida para poder competir internacionalmente? Yo tampoco lo entiendo, porque el mundo del fútbol va para un lado y nosotros lejos de acercarnos nos estamos alejando y lo estamos viendo. O sea, ya lo dije, ustedes hacen un análisis de los últimos 10, 15 años y cómo viene nuestro fútbol y va para atrás. Pablo, un gustazo tenerte. O por lo aquí. menos no está avanzando de la velocidad que quisieran. Ya se fue el tiempo. Sí, ¿Querés repetir la semana que viene? Te esperamos. Voy a tirar otras ahí muy buenas. Se le fue rápido. Si ya no hay tiempo. Queda abierto eso, ¿no? No, ahora las contamos en cámara. Usted sabía, Monte, que sería bueno que Pablo se dé una vuelta la otra semana, porque a mí me quedaron una lista de Ahí pendientes. tiene José Pablo la famosa libreta. Es complicado el hombre. Sí. Pero bueno, no pasa nada. No, ¿cómo te sentiste? ¿Bien o no? Bien. Sí. Sí. Pablo, súper agradecidos de tenerte aquí, un privilegio. Gracias a tenerte aquí. ustedes ahí. Sí, vea lo que le están enseñando ya. Sigan Wanchope ahí en YouTube. Le tiene ahí, él es Farlen es un muchacho de la redacción y trae una camisa del Derby County. Muy futbolero, porque Cuando se hacía- llama Farlen porque los papás eran admiradores, entiendo, de Farlen y Lama. Farlen y De Lama. Farlen y Lama. Cuando hiciste dupla con Dion Burton. Bueno, ahí hizo una lista ahí el hombre. Entonces, Está grande. Va a tener Sí. que volver, va a tener que volver. Gracias, Pablo, un gustazo. Gracias. Gracias, Pablo César Wanchope. Gracias.